Bueno, llegamos a la poderosa columna a dos orillas que nos trae todos los lunes Silvia Visconti, hoy desafortunadamente con una noticia triste, pero que esconde un fervor uruguayo de 80 años. Silvia. Exactamente. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Daniel, Javier y a la audiencia de todos los juegos. Esa mala noticia es la muerte el fallecimiento de Pepe, el Pepe, como decimos nosotros, el Pepe Guerra, integrante del dúo Los Olimareños. Y a sus 80 años de edad, como tú decías, y después de luchar bastante contra una enfermedad que lo tenía recluido en los últimos tiempos en su casa. Bueno, y entonces, de manera de homenaje, de alguna manera quería traerles un poquito la historia de este dúo uruguayo, Los Olimareños, conformado precisamente por Pepe Guerra y por Braulio López. Un dúo que nació en la ciudad de 33, la capital del departamento del Uruguay que lleva este mismo nombre, allá por 1960, y que se mantuvo como dúo hasta los años 1990, y luego cada uno de ellos empezó una carrera solista, aunque se juntaron en varias oportunidades para distintos festivales y distintas actuaciones. Este largo camino del dúo de Los Olimareños comenzó cuando ambos se encontraron cantando en una fonoplatea de una radio del interior, la CW 45 Difusora 33. Cada uno de ellos llegó con su propia historia. Braulio era el hijo de un rematador e integrante de una familia muy numerosa, 12 hermanos, 7 mujeres y 5 varones. Era el recitador en la escuela y trabajó en múltiples oficios, y recuerda que, cantó desde pequeño, sobre todo animando las numerosas fiestas familiares. A los 11 o 12 años se presentó en una audición de radio en un programa local llamado El Alero de Don Cosme, y a los 14 vino a un certamen en la Radio Carve de Montevideo. El Pepe también hizo sus primeras armas en el pago y en las fiestas escolares, y comenzó a cantar a los 13 años en peñas y festivales del lugar. En sus años liceales empezó a ir a un local, el Museo de Bellas Artes, que estaba en la ciudad de 33, a guitarrear, y había aprendido a tocar guitarra con un primo suyo. También incursionó en una audición de radio, bastante cómicos, porque se llamaba Hoy canta para ti José Luis, y que consistía en que, se iba un camioncito por los distintos barrios de 33 y le pasaban por la radio un pedacito de una canción que cantaba precisamente el Pepe, y si la persona adivinaba, decía el nombre correcto de la canción, le regalaban unos premios, porque quien auspiciaba en este caso el programa era una tienda. Así que así comenzó a recorrer el camino de las radios, y después de alguna manera vino o integró algunas orquestas que amenizaban bailes, como por ejemplo los rumberos. Ni uno ni el otro cantaban solo canciones de raíz folclórica, sino que cantaban de todo un poco, se conocían de vista, como se conocen. Eran de los dos de 33. Los dos de 33, de orillas del Olimar, de dos localidades chiquitas, dos pueblitos, dentro de la ciudad de 33, que es la capital y por lo tanto la ciudad más importante de ese departamento del interior. Incluso llegaron ellos a competir en un festival que estaba auspiciado por una cerveza muy famosa acá en el Uruguay, la cerveza Patricia,
Y este festival se hacía en 33, también por los barrios y con voto popular. Y en esa ganó Braulio. Después de su encuentro en esa radio de 33, comenzaron a cantar juntos. Pepe tocaba la guitarra y Braulio tocaba el santiagueño bombo legüero. Con su primer repertorio de artistas locales, consiguieron que le dieran un espacio en una radio de 33 y se pusieron como nombre Olimareños, en honor al río Olimar, ese río que atraviesa la ciudad de 33. Bueno, una comisión le regaló una guitarra, una comisión de la ciudad, de los vecinos, le regaló una guitarra al Pepe Guerra y un bombo a Braulio López para que pudieran venir a Montevideo a presentarse aquí, fuera de su terruño. Pero en realidad el primer lugar donde fueron y el primer contrato que tuvieron fue de una radio de Melo, donde estuvieron cantando durante 15 días y además le pagaron, cosa que era casi inaudita en ese momento. En los primeros tiempos, el repertorio de los dos incluía sobre todo los ritmos argentinos, las zambas, las chacareras, el carnavalito, porque en ese momento lo que se escuchaba de folclore en el Uruguay básicamente eran, bueno, los chalchaleros, los fronterizos, es decir, grupos argentinos con esas canciones bastante tradicionales. Pero conocieron a Rubén Lena, que sería fundamental en su historia, cuando fueron a cantar al Festival de Escuela, en donde el propio Rubén Lena era el director. Y allí nació una amistad que los va a acompañar durante toda la vida. En 1962, Lena les hizo una carta de recomendación para presentarse en la radio El Espectador, la primera radio del Uruguay, una radio de Montevideo, donde al cabo de algunas pruebas le cedieron un espacio nada menos que en la fonoplatea del Espectador, que en ese momento, bueno, convocaba a muchísima gente. Y allí se empezaron a ser conocidos, tuvieron un ciclo de 15 días y con el éxito les dieron otros 15 días más, y en ese mismo año se presentaron en otros programas, algunos radiales y uno después en la televisión, como Discodromo, en Radio Sarandí y en la televisión, y La Peña de los Periodistas. Y también recorrieron todos los locales nocturnos montevideanos, más importantes, donde se cantaba y se hacían especies de peña, como era Teluria, La Sombrilla, Telandra y Los Popullos. En una época donde el folclore, como decíamos, era básicamente el folclore argentino, y donde los temas eran el paisaje y el amor, los olimareños introdujeron el paisaje local y también el compromiso social. Contaron para eso con las letras de Víctor Lima y de Rubén Lena y de poetas como Serafín García o Idea Vilariño, que hablaban de la realidad de acá. En el 2019, y recordando aquellos inicios, Pepe Guerra decía: nosotros nunca hicimos una canción pensando estrictamente en lo político, pero somos seres políticos como todo el mundo, y siempre pensamos en una canción que mostrara las injusticias de la sociedad. Eso sí, desde los comienzos apuntamos a eso, a dejarnos de tantas canciones de amor, que son válidas, hermosas, y nosotros también las cantamos, y referirnos también a la gente, a cómo vive, a cómo soporta las injusticias, porque además nosotros venimos de cunas muy humildes, o sea que a la pobreza la conocemos de cerquita. Los olimareños fueron una especie, digamos, de bisagra entre la generación de músicos populares que se había iniciado a mediados de la década del 50 y quienes empezaron a hacer música en los 60, que formaron parte del primer movimiento de canto popular, como Citarrosa o José Carvajal, Daniel Vigiletti, por citar a los que son más conocidos. En 1964 salieron del país y actuaron en Mendoza, en la fiesta de la vendimia, ante 70.000 personas. En el 66 se fueron a Chile y en el 67 emprendieron una gira por Centroamérica, Checoslovaquia, Francia, Suiza, España, y participaron en el primer encuentro de la canción Protesta, que era convocado por precisamente Casa de las Américas en Cuba.
Este viaje les trajo muchos problemas en el país porque, bueno, los persiguieron de alguna manera. En una de sus presentaciones en 33, los días previos, se repartieron volantes en los que se los acusaba de comunistas y tupamaros que querían destruir el país. Y bueno, se hablaba de que la gente no fuera a ver el recital. Bueno, una de las cosas importantes de contar es que el ejército argentino los marcó cuando ellos estuvieron en la ciudad de Córdoba, unos días antes del Cordobazo, y cantaron allí algunas canciones, entre ellas la canción dedicada al Che. Bueno, años después, Braulio López fue secuestrado y estuvo en la unidad penitenciaria de Córdoba, en donde, bueno, de alguna manera lo acusaban de cantar algunas de estas canciones, como la que ahora les propongo escuchar. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, que la luna llena brille, que acabe la cuenta llena, que acabe la cuenta llena, que empiece el cuarto menguante, que empiece el cuarto menguante, y que mengue por las y buenas, que mengue por las buenas o por las malas, si no, por las malas, si no, o por las peores también, o por las peores también. El mango vayan soltando, el mango vayan soltando, ya no existe la sartén, ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, igual sabrán la noticia, se acabó la caridad y va a empezar la justicia. Cielito, cielo que no, cielito, ¿qué le parece? Borrar y empezar de nuevo, y empezar pese a quien pese, mejor se ponen sombrero, mejor se ponen sombrero, que el aire viene de gloria, que el aire viene de gloria, si no los despeina el viento, si no los despeina el viento, los va a despeinar la historia, va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí, cielo lindo, linda nube, con el arriba que baja y el abajo que se sube. Bueno, al producirse el golpe de Estado de 1973 en el Uruguay, se consolidó la censura a la actuación y a la difusión de los músicos de canto popular. Cuentan que un día se apersonó un policía con un papel sin firma y escrito a máquina, en aquellas viejas máquinas Remington, y bueno, le comunicó que tenían prohibición de cantar en público.
También se cuenta que una vez el Pepe Guerra burló a la policía presentándose en un escenario como José Luis Guerra, porque por ese era su nombre, nadie lo conocía. En 1976, Braulio viajó a la Argentina y, como les contaba antes, estando en Córdoba, cuando va a buscar unos equipos, lo detienen, lo encapuchan, lo llevan al campo de la Ribera, en el tercer cuerpo del ejército en Córdoba. Los tipos sabían todo, recuerda Braulio. Ustedes estuvieron en Cuba, estuvieron en la Unión Soviética, y acá en Córdoba cantaron esa canción del Che, que la trajeron ustedes, le decían. Después lo llevaron a la penitenciaría, a la Ribera nuevamente, a La Plata y a la cárcel de Devoto. Y ¿Esto en qué año fue, Silvia, que lo dijiste? En el 76. 76, con la dictadura ya. Sí, y estuvo preso hasta el 77, hasta marzo del 77. Los primeros 6 meses estuvo desaparecido, y los otros 6 meses estuvo en la cárcel de Devoto, y después lo trasladaron a la Policía Federal de Buenos Aires, y de ahí lo expulsaron del país por su supuesta relación con la subversión. De aquellos días recuerda que en la Navidad del 76 le pidieron desde el pabellón de mujeres que cantara una canción. Y cuenta este olimareño, siempre nos rebuscábamos con la comunicación. Allí pensé por dónde podía cantar para atravesar las paredes. Entonces me hicieron escalera humana, subí hasta una ventana que tenía unos vidrios rotos, me agarré del barrote y les canté La Niña de Guatemala. Me quedó grabada en la memoria la imagen de las mujeres agitando sus pañuelos. Finalmente, Braulio partió al exilio en España. Allá estuvo primero en la ciudad de Madrid, después se trasladó a Barcelona. Allí estuvo en contacto con otros uruguayos, entre ellos Galeano. Y bueno, el Pepe Guerra también se había ido ya del Uruguay, pero bueno, se había exiliado en Australia, donde también había una gran comunidad uruguaya. Todavía hay un grupo importante de uruguayos viviendo en Australia. Bueno, allí se reunieron para cantarle a los uruguayos en Australia, y después viajaron juntos de regreso a España, donde se instalaron, comenzando un largo camino de presentaciones por toda Europa. Después de España, se instalaron en definitiva en México. En ese lugar de Latinoamérica se sentían más cerca del paisito, como nombraban a nuestro país. En 1984... Sí, así era. Yo estaba en esos años ahí en España, e ir a México era acercarse, estar en América Latina. Y además estaba, para los uruguayos, en México estaba Citarrosa, que había sufrido muchísimo el exilio y que había encontrado en México un cierto, digamos, una especie de abrazo latinoamericano. Entonces otros latinoamericanos y otros uruguayos en especial buscaron refugio en la ciudad en México, y en la Ciudad de México además. En 1984, cuando ya la dictadura estaba en sus postrimerías, regresaron a Uruguay, y el 18 de mayo, y ese mismo día fueron recibidos por cerca de 1 millar de personas que fueron hasta el aeropuerto internacional de Carrasco, y que después los acompañaron en una caravana hasta el Estadio Centenario, donde esa misma noche cantaron, y bueno, se desató una fuerte lluvia, y ellos cantaron bajo esa fuerte lluvia para unas 50.000 personas. Ya habían pasado más de 10 años que estaban sin hacerlo. Muchos de los que allí estaban nunca habían escuchado ni visto a los olimareños en vivo, y esa noche inolvidable cantaron con ellos a voz de cuello muchas canciones, y entre ellas la que ha sido casi un himno para el Uruguay, como es a Don José. Poco importó la tormenta, el desafine de las guitarras, porque les entraba agua a las guitarras y entonces se desafinaban.
las voces que se quebraban por el cansancio y la emoción, y tampoco importaba la mojadura de ese público que aguantó más de 2 horas bajo esa lluvia intensa. Porque aquella noche los olimareños compartieron su voz y su música con un pueblo que tenía ganas de cantarle a su tierra. Hay que pensar que los olimareños fueron quienes integraron al folclore uruguayo distintos ritmos que antes no estaban incluidos en nuestro folclore. La serranera, por ejemplo, que fue integrada a través de uno de sus principales, de Víctor Lima, uno de sus principales amigos y compositores de su música. Y también fueron los primeros que ingresaron al folclore el ritmo de la murga y el ritmo también de, el tango en algunos casos, la milonga más que nada, y también el candombe, tocando el candombe de una manera bastante especial, solo con la guitarra, es decir, haciendo el sonido del tambor con la guitarra. De esa integración de estos ritmos, sobre todo de la integración de la murga, surgió lo que hoy se conoce y es parte de la identidad musical del Uruguay, la murga canción. Y bueno, les invito a escuchar una canción chiquitita de uno de los long play en donde se hacía murga, que se llamó Todos detrás de Momo. El campo grande y solo viene llorando, solo y difunto, viene llorando, solo y difunto, solo y desnudo, viene llorando. Con verdes y horizontes, verdes llorando, con silencios de verdes, desconsolado. Con verdes y horizontes, verdes llorando, con silencios de verdes, desconsolado. El campo grande y solo, con sus candados, solos con solos, por todos lados. Cielo en tormenta, como testigo no se lamenta. Y aunque verde muriendo, verde esperando, que lo pueblen los hombres de buena mano. Y aunque verde muriendo, verde esperando, que lo pueblen los hombres de buena mano. El campo grande y solo va tristemente, sin ver que el paria su grito enciende. Es necesaria la reforma agraria. Es necesaria la reforma agraria. Es necesaria la reforma agraria. Todos detrás de Momo. Bueno, es un tema precioso con ritmo de murga, que ya les digo, como te contaba Daniel, de alguna manera introdujo la música de murga, que es una música particularmente de Montevideo, en el folclore que provenía básicamente del interior. Bueno, en realidad, y para terminar, aquella noche en el Estadio Centenario, que no fue el único recital en el Estadio Centenario, después hubo dos recitales más ya en el 2009 en ese lugar, pero aquella noche los olimareños, como decía, compartieron su voz y su música con el pueblo uruguayo, y de alguna manera un pueblo uruguayo que se disponía a cantarle a su tierra, porque también era el momento en que se comenzaban a recuperar las libertades. Aquella noche de 1984, el pasado estaba presente allí con los olimareños,
y tenía sobre todo sonido de porvenir, porque precisamente se hablaba de la recuperación de la libertad. Y bueno, y con esto, con este relato, lo que quise fue de alguna manera traerles la historia de los solimareños y bueno, y homenajear a uno de ellos, el Pepe Guerra. Le contamos, Silvia, a la audiencia que en la última presentación de los olimareños, allá en el Antel Arena. En el Antel Arena, invitado por nuestro común amigo Marcelo Esteves. Marcelo Esteves, y fuimos los tres, vos, Marcelo y yo. Allá en el 2019. 2019. Y llevamos una hermosa bandera también. Me estaba acordando y nos sacamos una foto. Y nos sacamos una foto. Roja con letras negras. ¿O no? No, la blanca y celeste. Con la sí, llevaste una blanca y celeste. Con la estrella roja de 5 puntas en el medio. Exactamente, exactamente. Tenemos una foto. Y bueno, y contarle, nos quedan un minuto, contarle algo del presente futuro. Ah, bueno. Contalo vos. Bueno, también muy emocionados, porque muy prontito vamos a poder presentar allí en Argentina el documental sobre la Pastoril, que durante tanto tiempo hemos estado trabajando en él con Marcelo, y bueno, vamos a estar allí gracias a, bueno, esto va a estar terminado en unos días, ya está en sus partes finales, y bueno, tenemos tantos agradecimientos para hacer, y bueno, los vamos a compartir, esos agradecimientos y esos abrazos, cuando lo podamos presentar allí. ¿Y cómo es el nombre completo de la película? El nombre es La Pastoril, Memorias de un Olvido. Memorias de un Olvido, ajá. Bueno, y la vamos a ver, esperemos que se concrete un preestreno en la localidad de Moreno, que es donde se hizo donde estaba la Pastoril, donde hizo la reunión del Comité Central del PRT, y en la misma semana probablemente en Capital. Eso esperamos. Esperemos que se concrete. Bueno, cuando tengamos precisiones vamos a ir informando a la audiencia de A Todos los Fuegos por Radio Rebelde. Silvia, hasta el próximo lunes. Hoy es que 14 y 7, 21, ¿no es cierto? Exacto. Nos fuimos. Nos vamos. Nos vamos. Audiencia, público, amigas y amigos, Javi, Dayana, Mauro y bueno, y toda la gente que hacemos este programa.